Todo comenzó en el sofocante verano de 2019. Estaba navegando por la Ruta 66, con las ventanillas bajadas, el viento azotando mi cabello y el sol poniéndose bajo el horizonte. Acababa de dejar atrás el brillo de neón de Las Vegas y me dirigía hacia Flagstaff, Arizona. En mi radio sonaba una emisora de rock de la vieja escuela y me sentía como un auténtico guerrero de la carretera. Mientras conducía por la interminable extensión del desierto, un destello de color llamó mi atención. Al principio pensé que era solamente un espejismo, un truco del calor abrasador. Pero entonces, allí estaba, una figura parada al costado de la carretera, su silueta iluminada por el crepúsculo que se desvanecía. Un payaso. Un maldito payaso en medio del desierto. Me froté los ojos, casi esperando que la visión se desvaneciera como un espejismo. Pero no, el payaso era real y su colorido atuendo contrastaba marcadamente con el paisaje árido. Reduje la velocidad, mi corazón se aceleró. ¿Quién diablos estaría vestido de payaso aquí? Recuerdo entrecerrar los ojos a través del parabrisas, tratando de distinguir los detalles de la cara del payaso. Su maquillaje era un desastre, corrido y distorsionado, y sus ojos estaban ocultos detrás de un par de gafas de sol de gran tamaño. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no podía apartar la mirada. El payaso me saludó con la mano, un movimiento lento y deliberado que me provocó un escalofrío. Mi pie soltó instintivamente el pedal del acelerador mientras me detenía. Me quedé mirando al payaso, mi mente acelerada, tratando de darle sentido a la extraña escena que se desarrollaba ante mí. Y entonces, como si hubiera recibido una señal invisible, el payaso se giró y desapareció en la oscuridad. Debí haberme sentado allí durante un buen minuto, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Parpadeé, me froté los ojos nuevamente e incluso me pellizqué para asegurarme de que no estaba alucinando. Pero no se podía negar, acababa de encontrarme con un payaso en medio del desierto. Mis pensamientos corrían mientras conducía, mi mente tratando de racionalizar lo que acababa de presenciar. Los días se convirtieron en semanas y mi encuentro con el payaso enigmático se desvaneció en lo más recóndito de mi mente. La vida continuó y yo continué mi viaje, cruzando el país, explorando nuevas ciudades y documentando mis aventuras en las redes sociales. Pero no importaba a dónde fuera, siempre quedaba una inquietud persistente, una sensación persistente de que algo no estaba del todo bien. Avancé rápido hasta una noche lluviosa en Nueva Orleans, el año 2020. La ciudad estaba viva con los sonidos del jazz y el aroma de las especias cajón flotando en el aire. Estaba paseando por Bourbon Street, cámara en mano, capturando la vibrante energía del barrio francés. Pero cuando doblé una esquina hacia una calle lateral más tranquila, sentí ese familiar escalofrío recorrer mi espalda. Y allí, de pie, bajo una farola parpadeante, estaba el payaso enigmático. Su presencia parecía deformar el aire a su alrededor, proyectando una sombra espeluznante que bailaba sobre el pavimento empapado de lluvia. Mi corazón se aceleró mientras miraba al payaso, mi mente regresaba a ese fatídico encuentro en el desierto. El rostro del payaso era un retorcido revoltijo de pintura y emoción, y su sonrisa era más inquietante que nunca. No se movió, no saludó. Simplemente permaneció allí, su presencia rezumaba malevolencia. Busqué mi teléfono con la intención de tomar una foto, pero cuando miré hacia arriba, el payaso ya no estaba, tragado por la noche. Sacudí la cabeza, tratando de disipar la sensación de temor que se había instalado en mi pecho. Me convencí de que estaba dejando volar mi imaginación, que había una explicación racional para todo. Tal vez fuera solamente un artista callejero o un bromista con un retorcido sentido del humor. Si eso es solamente una broma. Pero por más que lo intenté, no pude evitar la sensación de que me estaban observando. Donde quiera que iba, sentía esos ojos invisibles taladrándome como un peso sobre mis hombros. Me encontré mirando por encima del hombro, saltando ante las sombras y cuestionando cada crujido y susurro.
Era como si el payaso enigmático se hubiera infiltrado en mis pensamientos, una presencia inquietante que se negaba a ser ignorada. Los meses se convirtieron en un año y pensé que finalmente había dejado atrás todo el asunto de los payasos. Había seguido adelante, o eso creía, concentrándome en mi trabajo, mis pasatiempos, cualquier cosa que me distrajera de la creciente sensación de inquietud. Pero el destino tenía otros planes. Imagínese esto, es el verano de 2022 y estoy en un viaje de campamento en solitario en los bosques remotos de Maine. Elegí este lugar para escapar del ajetreo y el bullicio de la vida urbana, desconectarme del mundo digital y reconectarme con la naturaleza. El aire estaba cargado del olor a pino y los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el canto lejano de un somorgujo. Acababa de terminar de montar el campamento y el fuego crepitaba alegremente mientras asaba malvaviscos sobre las llamas. El sol se había puesto, proyectando largas sombras que danzaban entre los árboles. Era sereno, pacífico, muy lejos del caos de la ciudad. Pero cuando me acomodé junto al fuego, una sensación de inquietud se apoderó de mí como una pesada manta. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi movimiento. Mi corazón dio un vuelco cuando giré la cabeza y allí estaba, el payaso enigmático, de pie en el borde del claro. Su sonrisa parecía más amplia, más grotesca, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Se me cortó el aliento mientras miraba al payaso, incapaz de apartar la mirada. ¿Quién eres? Logré decir algo ahogado, mi voz apenas era un susurro. La única respuesta del payaso fue un asentimiento lento y deliberado, como si reconociera alguna verdad no dicha. El pánico se apoderó de mí y me puse de pie, alejándome del fuego, del payaso. Pero no importa qué tan lejos me retirara, el payaso parecía acercarse y su presencia se hacía más opresiva con cada paso. Tropecé entre la maleza, las ramas me arañaban la piel y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el payaso desapareció, dejando tras de sí solamente un eco inquietante. Me desplomé en el suelo del bosque, jadeando y mi mente dando vueltas. ¿Qué me estaba pasando? ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Se había convertido el payaso enigmático en una retorcida manifestación de mis miedos más profundos? Me sentí como un peón en algún juego retorcido, atrapado en una realidad de pesadilla que desafiaba toda razón. A la mañana siguiente regresé a la civilización, mis pensamientos eran una mezcla de miedo y confusión. Compartí mi historia con amigos y familiares, pero sus respuestas variaron desde miradas preocupadas hasta amables garantías de que simplemente estaba estresada y con exceso de trabajo. Quizás tenían razón. Tal vez simplemente estaba dejando volar mi imaginación, permitiendo que el miedo nublara mi juicio. Pero no importa cuánto intenté racionalizar, descartar mis encuentros con el payaso enigmático como meras coincidencias, no podía quitarme la sensación de que algo mucho más siniestro estaba en juego. Las apariciones del payaso fueron demasiado calculadas, demasiado deliberadas. Era como si estuviera jugando conmigo, manipulando mi percepción de la realidad. Así que aquí estoy, compañeros réditos, compartiendo mi historia con ustedes con la esperanza de que alguien pueda encontrarle sentido a todo. ¿Alguno de ustedes ha experimentado algo similar? ¿Alguna vez ha sentido la presencia del payaso enigmático acechando en las sombras, observando, esperando? ¿O realmente estoy perdiendo el control de la realidad, sucumbiendo a una locura que se ha tejido en el tejido de mi mente? Mientras escribo esto, no puedo evitar mirar por encima del hombro, casi esperando ver esa sonrisa inquietante acechando más allá de mi campo de visión. Me he convertido en prisionera de mi propia paranoia, víctima de un torturador implacable que se niega a soltarme. Por eso recurro a ustedes, mis compañeros réditos, en busca de respuestas, consuelo y un rayo de esperanza en esta escalofriante odisea que ha alterado para siempre el curso de mi vida. Manténganse alerta, amigos míos, porque nunca se sabe cuándo el payaso enigmático podría dar a conocer su escalofriante presencia. Y recuerda, la línea entre la realidad y la pesadilla es mucho más frágil de lo que puedas imaginar.
Si te gusta escuchar historias de terror durante horas seguidas, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a MR Scare de inmediato. Hola, compañeros réditos. Tengo una historia para ti que te pondrá los pelos de punta y tu corazón se acelerará como un corredor de maratón. Estoy compartiendo esta pesadilla personal porque necesito desahogarme y tal vez, solamente tal vez, encontrar algunas respuestas u otras personas que hayan experimentado la misma experiencia escalofriante. Entonces, abróchense el cinturón, amigos, porque estoy a punto de contarles la verdad sobre mi escalofriante encuentro con el payaso enigmático. Todo comenzó un sofocante día de verano en el buen viejo 2018. Estaba en un viaje por carretera a través de los EU, conduciendo por el corazón de Texas. El sol brillaba alto en el cielo y convertía el asfalto en una plancha chisporroteante. Acababa de dejar Houston atrás y me dirigía a Austin, esperando escuchar música en vivo y buena comida. Ahora, déjame preparar la escena aquí. ¿Conoces esos largos tramos de carretera en los que te sientes como si fueras la única alma en kilómetros? Bueno, ahí fue donde pasó. Estaba navegando por la Ruta 71, los campos a ambos lados de la carretera se extendían como un mar de oro. Mis ventanas estaban bajadas, el viento hacía todo lo posible para combatir el calor y una estación de rock clásico sonaba a todo volumen por mis parlantes. Fue entonces cuando lo vi, un toque de color por el rabillo del ojo. Juro que mi corazón dio un vuelco. Allí, en medio de la nada, había un payaso. Sí, me escuchaste bien, un payaso. Nariz roja, traje de lunares, todo el asunto. Estaba parado al costado de la carretera, sonriendo como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. Entrecerré los ojos, pensando que tal vez el calor finalmente me había frito el cerebro. Pero no, él era real. Pisé los frenos y mis neumáticos chirriaron en señal de protesta. ¿Qué demonios estaba haciendo un payaso aquí? Quiero decir, claro, uno esperaría ver vacas o cactus, pero un payaso. No, hombre, eso no estaba en mi tarjeta de bingo de viaje. La sonrisa del payaso era tan amplia que parecía que iba a partirle la cara por la mitad. Sus ojos estaban ocultos detrás de un par de gafas de sol gigantes y sostenía un único globo rojo. No bromeo, prácticamente podía sentir el calor que irradiaba ese globo. Pero la parte más extraña, no saludó ni nada. Él simplemente se quedó allí, mirándome con esos ojos ocultos, como si me estuviera evaluando. Mi cerebro estaba bailando claqué entre lárgate de aquí y tienes que ver de qué se trata esto. La curiosidad se apoderó de mí y bajé un poco la ventanilla. Oye, ¿todo bien? Grité, mi voz se quebró como la de un adolescente. Ninguna respuesta. El payaso siguió sonriendo, el globo bailando con la cálida brisa. Me froté los ojos, preguntándome si tal vez estaba alucinando. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Simplemente desapareció en el aire, como un espejismo en el desierto. Sacudí la cabeza, convencida de que estaba más cansada de lo que pensaba. Tal vez había estado viajando demasiado tiempo y mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Pisé el acelerador y no miré hacia atrás. Pero déjame decirte que la sonrisa de ese payaso quedó grabada en mi mente como un mal tatuaje. Un avance rápido hasta el verano siguiente, me encontré en la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York, cariño. La ciudad que nunca duerme, ¿verdad? Bueno, estaba explorando el caos de Times Square, maravillándome ante el mar de luces intermitentes y vallas publicitarias gigantescas. Fue como entrar en un mundo completamente nuevo y disfruté cada minuto. Cuando el sol se puso detrás de los rascacielos y las luces de neón comenzaron su deslumbrante exhibición, sentí ese cosquilleo familiar en la nuca. Miré a mi alrededor, medio esperando ver la Estatua de la Libertad haciendo cha-cha-cha o algo así. Pero no, no fue ella, fue él. El payaso enigmático. Mi corazón dio un vuelco cuando miré a mis ojos con esa sonrisa retorcida.
Estaba parado allí mismo, en medio de la locura de Times Square. Pero esta vez algo fue diferente. Su maquillaje parecía descolorido, como si hubiera visto días mejores. ¿Y esas gafas de sol? Estaban colocados en el borde de su bulbosa nariz, revelando un par de ojos que brillaban como canicas negras. Me congelé, mi cerebro chisporroteaba como una mecha quemada. Quería gritar a todo pulmón o correr hacia las colinas, pero mi cuerpo estaba atrapado en este extraño limbo. Parpadeé y el payaso se había ido. Así, sin más, tragado por la marea arremolinada de turistas y luces intermitentes. Mi mente estaba dando saltos mortales. ¿Era algún tipo de broma enfermiza? ¿Me había topado con el set de un programa de cámaras ocultas? ¿O estaba perdiendo las canicas más rápido que un niño en una tienda de dulces? Las semanas se convirtieron en meses e hice lo mejor que pude para dejar atrás todo el fiasco del payaso. Quiero decir, ¿cuáles son las probabilidades de toparse 2 veces con el mismo payaso espeluznante, verdad? Estaba de nuevo en la carretera, esta vez navegando por la pintoresca belleza de Colorado. Denver fue mi siguiente parada en boxes y estaba ansioso por explorar las montañas rocosas y tal vez, solo tal vez, tomar un poco de aire fresco para aclarar mi mente. Nunca olvidaré ese día en Denver. El cielo era de un azul brillante, el aire fresco y limpio, y las montañas se alzaban como gigantes en el horizonte. Estaba caminando por un sendero apartado, el sonido del canto de los pájaros y el susurro deja a mis únicos compañeros. Pero entonces oí algo más, una melodía débil y tintineante. Seguí el sonido, la curiosidad me corroía como un molesto mosquito. Y allí, al borde del sendero, había un carrusel. No cualquier carrusel, claro está, era viejo, como algo sacado de una postal antigua. La pintura estaba desconchada y descolorida, y los caballos parecían haber visto días mejores. ¿Y adivinen quién estaba encaramado en uno de esos caballos desgastados? Ya lo tienes, el payaso. Su rostro era un desastre de pintura y tristeza, como si hubiera estado llorando lágrimas de arcoíris. Y esos ojos, juro que estaban taladrando mi alma, como si estuviera tratando de quitar las capas de mi mente. Yo era una mezcla de ira y confusión. ¿Quién eres?, grité, mi voz resonó en el tranquilo claro. El carrusel crujió y el viento se llevó mis palabras. El payaso no dijo una palabra, solamente sonrió con esa sonrisa retorcida suya, una sonrisa que parecía extenderse para siempre. Di un paso adelante, mi corazón latía como un martillo neumático. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz temblaba. Y luego, como una nube de humo, desapareció. El carrusel estaba vacío, la única evidencia de su presencia era el eco persistente de esa inquietante melodía. Estaba perdiendo el control, estaba seguro de ello. No hay forma de que un payaso pueda seguirme a través de los estados, apareciendo como un juego de mente de golpear al topo. Intenté sacudirme el miedo, convencerme de que todo era una broma o una serie de coincidencias. Pero en el fondo sabía que había algo más en esto. Los meses se convirtieron en un año y me encontré en la encantadora ciudad de Nueva Orleans. La música de jazz flotaba en el aire y el aroma de las especias cajón era como el canto de una sirena. Bourbon Street estaba llena de juerguistas, la energía eléctrica y contagiosa. Pero en medio del caos vibrante, ese mismo escalofrío se deslizó por mi espalda. Me volví, con el corazón en la garganta, y allí estaba él, el payaso enigmático. Esta vez, estaba parado en un callejón, como una sombra esperando saltar. Su sonrisa era más amplia, más inquietante, y esos ojos eran como vacíos gemelos, absorbiendo toda la luz a su alrededor. Tropecé hacia atrás, mi mente acelerada. Era imposible, absolutamente imposible y, sin embargo, allí estaba él, desafiando todo lo que yo sabía que era real. Quería correr, gritar, pero mi cuerpo estaba congelado en su lugar. Observé con horror cómo la forma del payaso comenzó a desdibujarse, como un error técnico en la realidad. Y entonces, sin más,
se fue, dejándome sola en el callejón, con el corazón latiendo como un bombo. Sentí que me estaba desmoronando, como si el control de la realidad se me escapara entre los dedos. ¿Quién era este payaso? ¿Qué quería de mí? ¿Estaba perdiendo la cordura o había algo mucho más siniestro en juego? Estoy escribiendo esto ahora, abriendo mi corazón hacia ustedes, compañeros réditos, porque necesito saber si alguien más ha experimentado esto. ¿Te has encontrado con el payaso enigmático? ¿También ha dejado su escalofriante marca en tu vida? ¿O realmente estoy perdiendo la cabeza, precipitándome hacia una madriguera de paranoia y miedo? Estoy buscando desesperadamente respuestas, un salvavidas que me saque de esta pesadilla. No puedo ser el único, ¿verdad? La sonrisa del payaso está grabada en mi memoria, un recordatorio constante de que algo más allá de nuestra comprensión acecha más allá del velo de la realidad. Entonces, por favor, comparta sus historias, sus teorías y sus ideas. Desvelemos juntos este escalofriante enigma antes de que el payaso enigmático nos lleve a todos al borde de la locura. He debatido mucho sobre compartir este escalofriante encuentro, pero ya no puedo guardármelo para mí. Necesito tu ayuda, tus ideas, tu sabiduría para darle sentido a lo que me pasó ese fatídico día, un día que comenzó como cualquier otro y terminó en una pesadilla de la que no puedo escapar. Entonces, profundicemos, ¿de acuerdo? Imagínese esto, era una tarde luminosa y soleada del verano de 2016. Estaba en la encantadora ciudad de Salem, Massachusetts, un lugar lleno de historia, conocido por sus juicios de brujas y su aura hechizante. Había planeado pasar un día tranquilo explorando las pintorescas calles, sumergiéndome en los sitios históricos y tal vez incluso disfrutando de algunos mariscos frescos. Mis pies me llevaron por las bulliciosas calles, el aroma de la brisa del mar mezclándose con el tentador aroma de los restaurantes locales. Estaba disfrutando de la pintoresca escena, tomando fotografías y sumergiéndome en el ambiente único de la ciudad. Pero no sabía que algo mucho más siniestro estaba a punto de suceder. Al doblar una esquina hacia Derby Street, una carcajada llamó mi atención. Despertada la curiosidad, seguí el sonido, mis pasos guiados por una fuerza invisible. La fuente de la risa me llevó a un parque vibrante, donde se estaba celebrando una fiesta de cumpleaños infantil. Globos de colores brillantes se balanceaban en el aire y el parloteo emocionado de los niños resonaba a mi alrededor. Pero en medio de la alegre cacofonía, algo se sintió mal. Mi mirada se dirigió a un rincón distante del parque, donde se encontraba una figura solitaria. Era un payaso, una figura sacada directamente de una pesadilla, con la cara pintada en tonos llamativos, una nariz roja de gran tamaño y una mata de cabello con los colores del arco iris. Un escalofrío recorrió mi columna mientras contemplaba la vista, una sensación de inquietud se instaló en la boca de mi estómago. Ahora, aquí está la parte verdaderamente inquietante, el payaso no estaba actuando. No se trataba de hacer malabarismos, ni de hacer animales con globos, ni tampoco de interactuar con los niños ni siquiera con los adultos. Estaba simplemente parado allí, inmóvil, como congelado en el tiempo. Sus ojos estaban ocultos detrás de gafas de sol de gran tamaño, y su sonrisa pintada parecía ampliarse anormalmente, revelando dientes irregulares que brillaban a la luz del sol. Me froté los ojos, parpadeé con fuerza y me pellizqué, cualquier cosa para disipar la imagen surrealista que tenía ante mí. Pero cuando volví a mirar, el payaso todavía estaba allí, su presencia como una astilla en mi mente. No tenía sentido. Se supone que los payasos son el alma de la fiesta, ¿verdad? Se supone que deben ser tontos y juguetones, no estatuas congeladas que exudan un aura de malevolencia. Mientras estaba allí, clavado en el lugar, una sensación de temor se apoderó de mí. Las risas de los niños parecieron atenuarse y un silencio inquietante envolvió el área donde estaba el payaso. Era como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado y el aire se hubiera espesado con un peso opresivo. Miré a mi alrededor, casi esperando ver a otros reaccionar ante la inquietante visión,
pero nadie más pareció darse cuenta. Los padres charlaban, los niños jugaban, ajenos a la enigmática figura que se había infiltrado entre ellos. Fui el único testigo de esta escalofriante anomalía, atrapado en una pesadilla que desafiaba toda explicación. Reuní el coraje para dar un paso más y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La hierba bajo mis pies se sentía anormalmente fría y una ráfaga de viento hizo crujir las hojas de los árboles cercanos. La mirada del payaso pareció fijarse en mí, sus ojos ardían como faros gemelos de malevolencia. Sentí una gota de sudor correr por mi frente y se me cortó el aliento en la garganta. «Él», grité, mi voz temblaba. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Mis palabras flotaron en el aire, pero el payaso permaneció inmóvil, con su sonrisa inmutable. Era como si estuviera gritando al vacío, mi voz tragada por el silencio antinatural que nos rodeaba. El tiempo pasó y cada segundo se sintió como una eternidad. Sentí una inquietud punzante en la boca del estómago, un instinto primario que me impulsaba a huir. Pero algo me mantuvo en el lugar, una curiosidad morbosa que exigía respuestas. ¿Por qué estaba este payaso aquí? ¿Cuál fue su propósito? ¿Y por qué era yo el único que podía verlo? De repente, los labios pintados del payaso se abrieron, emitiendo un sonido que envió un escalofrío por mi espalda. Fue una risa baja y gutural, un sonido de otro mundo que parecía reverberar a través de la esencia misma de mi ser. Mi corazón se aceleró y un sudor frío cubrió mi piel. Sin previo aviso, el payaso comenzó a moverse, balanceándose como una marioneta atrapada en una brisa invisible. Sus pasos eran lentos y deliberados, cada movimiento acompañado de un espeluznante crujido que me provocó un escalofrío. Era como si el payaso estuviera realizando una danza macabra, un ballet siniestro que desafiaba las leyes de la naturaleza. Di un paso atrás, mi mente acelerada, tratando de darle sentido al cuadro surrealista que tenía ante mí. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el baile se detuvo. El payaso se quedó inmóvil, con la mirada fija en mí, su sonrisa ahora increíblemente más amplia y sus dientes brillando a la luz del sol. Tropecé hacia atrás, mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Me di la vuelta y corrí, mis pasos resonaban en mis oídos mientras huía del parque, la inquietante presencia del payaso grabada a fuego en mi memoria. No me detuve hasta que estuve a salvo en el corazón de Salem, con la respiración entrecortada y la mente dando vueltas. Pasé el resto del día vagando por la ciudad, con mis pensamientos consumidos por el enigmático encuentro. No podía quitarme la sensación de que me había topado con algo más allá de la comprensión, algo que existía en los márgenes de la realidad, justo más allá del velo de lo ordinario. A medida que pasaron los años, intenté racionalizar lo que vi ese día, una alucinación, un truco de la mente, un producto de mi imaginación. Pero en el fondo sé la verdad. El payaso invisible era real, una manifestación de algo que desafía toda explicación, algo que existe más allá de los límites de nuestra comprensión. Entonces, compañeros réditos, recurro a ustedes ahora en busca de respuestas, de validación, de conexión con otras personas que pueden haber experimentado la misma escalofriante revelación. ¿Alguna vez te has encontrado con el payaso invisible? ¿Alguna vez has vislumbrado esa sonrisa retorcida, sentido el peso de su mirada malévola? ¿O estoy realmente solo en esta pesadilla, atormentado para siempre por el recuerdo de un encuentro escalofriante que destrozó mi percepción de la realidad? Hola, compañeros réditos. Estoy a punto de contarte una historia que te hará revisar tus cerraduras y mirar por encima del hombro, incluso a mitad del día. Es posible que hayas oído hablar de toda la locura de los payasos asesinos que se extendió por todo el país como la pólvora hace unos años. Bueno, tengo una historia que te helará la sangre y te acelerará el corazón como un corredor de maratón con cafeína. Entonces, toma asiento, apaga las luces y déjame llevarte a esa noche escalofriante de 2016. ¿El lugar? Un suburbio tranquilo y aparentemente pacífico en la vieja Indiana.
Puede que el nombre no importe, pero les diré, era Crawfordsville. Ahora bien, esta no fue una noche cualquiera, era una de esas tardes frescas y frescas de otoño, perfectas para tomar sidra y ver películas de terror. Estaba saliendo con un par de amigos, Mac y Sarah, en casa de Mac. Estábamos celebrando el fin de semana y disfrutando de un merecido descanso. El murmullo de las risas y el parpadeo de la pantalla del televisor hicieron que la noche pareciera acogedora y normal, como si nada pudiera salir mal. Pero vaya, qué equivocados estábamos. Era alrededor de la medianoche cuando el primer mensaje de texto sonó en el teléfono de Mac. Lo cogió, miró la pantalla y su rostro palideció. Recuerdo que le pregunté qué pasaba y nos mostró el mensaje. Era una alerta noticiosa, una advertencia, en realidad, sobre los infames payasos asesinos que habían estado en los titulares de todo el país. Ahora, antes de continuar, permítanme pintar el cuadro. El fenómeno del payaso asesino se estaba abriendo camino en pueblos y ciudades de todo Estados Unidos. La gente informaba sobre avistamientos de payasos amenazadores que acechaban en callejones oscuros, merodeaban por los parques y, en general, intentaban asustar a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Quiero decir, payasos, ¿verdad? Se supone que todo es diversión y risas, pero estos chicos habían dado un giro oscuro. Sus intenciones no estaban claras, algunos pensaron que era solo una broma retorcida, mientras que otros creían que había algo más siniestro en juego. Nadie sabía quiénes eran, qué querían o por qué aterrorizaban a los barrios de izquierda y derecha. Volvamos a esa fatídica noche. El rostro de Mac estaba grabado con una mezcla de inquietud e incredulidad mientras leía la alerta. Informes de avistamientos de payasos asesinos en las cercanías. Se recomienda a los residentes permanecer en el interior y cerrar con llave todas las puertas y ventanas. Sarah soltó una risa nerviosa y lo descartó como un simple engaño de internet. Pero algo en el mensaje me provocó un escalofrío. La forma en que las manos de Mac temblaban mientras nos mostraba la alerta, el atisbo de miedo en sus ojos, supe que no era una broma. Lo ignoramos, tratamos de reírnos y decidimos dar por terminada la noche. Nos despedimos y regresé a casa. La caminata debería haber sido relajante, la luz de la luna proyectaba largas sombras en la acera. Pero cada crujido de hojas, cada sonido distante, me hacía saltar como un gato sobre un tejado de chapa caliente. Cuando llegué a la puerta, respiré profundamente, tratando de deshacerme de la inquietud que se había instalado en mi pecho. Estaba siendo ridículo, ¿verdad? Solamente otra táctica de miedo impulsada por internet que desaparecería en unos días. Ojalá hubiera sido así. Me metí en la cama, me tapé con las mantas y cerré los ojos. La casa estaba en silencio, salvo por los ocasionales crujidos y gemidos que suelen producir las casas antiguas. Pero entonces lo escuché, un sonido que envió una sacudida de pánico por mis venas. Risa. Risa baja y siniestra que parecía filtrarse a través de las paredes. Me senté, mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Aguzé mis oídos, tratando de identificar la fuente del sonido. Era débil, distante, pero inequívocamente era una risa, de esas que te provocan escalofríos y que te erizan la piel de inquietud. Cogí mi teléfono y me temblaron los dedos mientras marcaba el número de Mac. Contestó al segundo timbre, con la voz pesada por el sueño. Intenté sonar tranquila mientras le contaba sobre la risa, sobre el extraño sentimiento que se había apoderado de mí. Él no se rió. En cambio, su voz se volvió seria. Quédate donde estás. No abras la puerta. Ya voy. Colgué, mi corazón todavía latía aceleradamente. Los minutos se prolongaron y cada uno de ellos pareció una eternidad. La risa pareció hacerse más fuerte, más cercana. Mi mente se aceleró, mis pensamientos eran una mezcla de miedo y confusión. ¿Fue esto real? ¿Estaba simplemente imaginando cosas? Y entonces, como un relámpago, la risa cesó.
El repentino silencio fue casi ensordecedor y contuve la respiración, esperando que cayera el siguiente zapato. Mi teléfono vibró y casi salté fuera de mi piel. Era un mensaje de texto de Mac, solo una palabra, afuera. Dudé, mis dedos se posaron sobre las teclas mientras escribía una respuesta. ¿Estás seguro de que es seguro? Su respuesta fue inmediata. Sal de la casa. Ahora. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Salté de la cama, mi corazón latía como un martillo neumático. Agarré mis llaves, mi teléfono y prácticamente volé escaleras abajo. La puerta principal se abrió con un chirrido y salí al aire fresco de la noche. El coche de Mac estaba aparcado junto a la acera, con el motor en marcha. Me hizo un gesto para que entrara, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y urgencia. No perdí ni un segundo, cerré la puerta de golpe y me abroché el cinturón. Conduce, insté, con la voz temblorosa. Mike no necesitó más estímulo. Pisó el acelerador y los neumáticos chirriaron mientras nos alejábamos de mi casa. Me volví para mirar por la ventana trasera, casi esperando ver algo, cualquier cosa, emerger de las sombras. Pero no hubo nada. Solamente la calle vacía, bañada por el suave resplandor de las farolas. No hablamos durante un largo rato. La tensión en el auto era palpable, un gran peso que parecía presionarnos. Finalmente, Mac rompió el silencio. Lo vi, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Me volví hacia él, mi corazón latía con fuerza. ¿Vio qué? El payaso, respondió, con los nudillos blancos sobre el volante. Vi a uno de ellos. Parado al final de tu calle. Simplemente, sonriendo. Se me heló la sangre y un escalofrío recorrió mi columna. ¿Hablas en serio? Mac asintió y apretó más el volante. Al principio pensé que era un truco de la luz, pero luego giró y se adentró en la oscuridad. Nunca había visto nada moverse así. Era como si se deslizara. Un escalofrío se apoderó del auto y sentí una sensación de inquietud que iba más allá de todo lo que jamás había experimentado. Los payasos asesinos que parecían una amenaza distante y surrealista de repente se volvieron muy reales, muy presentes y un gran peligro para nuestra tranquilidad. Esa noche no volvimos a mi casa. En lugar de eso, condujimos sin rumbo fijo, nuestros ojos explorando las sombras, nuestros corazones acelerados ante cada movimiento. La noche parecía prolongarse eternamente, cada momento que pasaba estaba plagado de tensión y miedo. Cuando los primeros rayos del amanecer aparecieron en el horizonte, estábamos agotados, tanto física como emocionalmente. Estacionamos el auto en un estacionamiento desierto, los eventos de la noche se repitieron en nuestras mentes como un bucle sin fin. Cuando salió el sol, pintando el cielo con tonos rosados y dorados, Mac se volvió hacia mí, con los ojos cansados pero decididos. No podemos dejar que ganen, ¿sabes? Asentí. Una sensación de resolución se apoderó de mí. No podemos vivir con miedo. Tenemos que descubrir quiénes son, qué quieren y poner fin a esta locura. Hicimos un pacto esa mañana, una promesa a nosotros mismos y a los demás de que enfrentaríamos la oscuridad de frente, que descubriríamos la verdad detrás de los payasos asesinos y pondríamos fin a su reinado de terror. Durante las siguientes semanas y meses, profundizamos en el misterio. Revisamos artículos de noticias, entrevistamos a testigos e incluso comenzamos nuestra propia investigación. Cuanto más excavamos, más nos dimos cuenta de que no se trataba de un fenómeno común y corriente. Había patrones, pistas y una oscuridad que parecía impregnar todos los aspectos de los payasos asesinos. Pero cuanto más profundizábamos, más peligroso se volvía. Recibimos amenazas, advertencias para que nos mantuviéramos alejados e incluso nos siguieron. Era como si los payasos supieran que estábamos detrás de ellos y estuvieran decididos a mantener sus secretos ocultos. Corríamos contra el tiempo y nuestra búsqueda de respuestas se convertía en una obsesión que consumía cada momento de nuestra vigilia. Enfrentamos peligro,
traición e incluso nuestros propios miedos mientras profundizábamos en el corazón del misterio. Y entonces, una noche, mientras examinábamos una pila de documentos, lo encontramos, una pista que finalmente podría desentrañar la verdad detrás de los payasos asesinos. Seguimos el rastro, decididos a enfrentar la oscuridad que nos había perseguido durante tanto tiempo. La confrontación fue desgarradora, un enfrentamiento que puso a prueba nuestro coraje y determinación. Nos encontramos cara a cara con las enigmáticas figuras detrás de las máscaras de payaso, y la verdad que descubrimos fue más escalofriante de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pero esa es una historia para otro momento, otro hilo de este lienzo digital. Por ahora, que esto sea una advertencia, un testimonio escalofriante de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie, incluso de la noche más ordinaria. Puede que los payasos asesinos hayan desaparecido de los titulares, pero su legado sigue vivo, un inquietante recordatorio de que el mal puede tener muchas caras, incluso una tan inocente como una sonrisa pintada. Así que, queridos réditos, manténganse alerta, confíen en sus instintos y nunca subestimen las profundidades a las que puede descender la oscuridad. El mundo es un lugar extraño e impredecible y, a veces, los monstruos más aterradores son los que acechan más allá del velo de la normalidad. Saludos, compañeros réditos. Vuelvo con otra historia que hará que tu columna se estremezca y tu corazón se acelere. Esta vez, te llevaré a un escalofriante viaje a través del retorcido mundo del circo del payaso, un carnaval de pesadilla que desafía toda explicación y atrae a almas desprevenidas a su macabro abrazo. Imagínese esto, era una noche sin luna en el corazón de Luisiana en el año 2019. ¿La ciudad? Nueva Orleans, un lugar conocido por su rica cultura, música vibrante y ese inconfundible aire de misterio. Había viajado al Big Easy para experimentar la magia del Mardi Gras, para sumergirme en el colorido caos de los desfiles y bailes de máscaras. Pero no sabía que mi viaje tomaría un giro inesperado y aterrador. Era mi tercera noche en la ciudad y las calles estaban llenas de juerguistas y el embriagador ritmo de la música jazz. Pasé la noche disfrutando de las delicias locales y uniéndome a la animada multitud que bailaba por el barrio francés. Cuando el reloj marcó la medianoche, las festividades no daban señales de detenerse. Un extraño, un hombre alto y nervudo, con el pelo revuelto y un brillo de complicidad en los ojos, se acercó a mí. Su atuendo era excéntrico, capas de ropa que no combinaban y un sombrero de copa que parecía desafiar la gravedad. Se presentó como Félix y me invitó a experimentar algo verdaderamente único, una joya escondida de las festividades de Mardi Gras que solamente unos pocos conocían. Intrigado y alimentado por la curiosidad, acepté seguir a Félix por callejones estrechos y calles sinuosas. El aire estaba cargado de anticipación y una sensación de excitación corrió por mis venas. Llegamos a la entrada de un callejón que parecía surgir de la nada, como un portal a otro reino. Félix se volvió hacia mí con una mirada intensa. «Bienvenidos al circo de los payasos», declaró, su voz con un aire de misterio. Miré a mi alrededor, esperando ver un bullicioso carnaval con luces intermitentes y carpas de colores. Pero lo que vi me provocó un escalofrío. El callejón parecía extenderse hacia la oscuridad, las sombras danzaban con una energía siniestra. El aire estaba cargado del olor a tierra húmeda y de los ecos distantes de risas inquietantes. «Por aquí», instó Félix, llevándome más adentro del callejón. Mientras caminábamos, el mundo que nos rodeaba parecía deformarse y cambiar, como si la realidad misma estuviera transformándose en algo desconocido e inquietante. Y entonces, de repente, salimos a un claro que desafiaba toda lógica. Ante mí se alzaba un carnaval como nunca antes había visto. Las luces eran tenues y proyectaban un brillo espeluznante sobre la escena. Tiendas de campaña hecha jirón y pancartas descoloridas adornaban la zona, con colores apagados y sombríos. Pero fueron los artistas los que me llamaron la atención, o más bien, la falta de ella.
El carnaval estaba desprovisto de gente, salvo una figura solitaria parada en el centro. Un payaso. Mi corazón dio un vuelco mientras contemplaba la vista. Su rostro estaba pintado en tonos llamativos y su sonrisa era amplia e inquietante. Sus ojos, sin embargo, eran los más inquietantes, oscuros, casi desprovistos de emoción y fijos en mí con una intensidad que me heló la sangre. «Bienvenidos al espectáculo», murmuró el payaso, su voz como un susurro en el viento. «Te estábamos esperando. Debería haberme dado la vuelta y haber echado a correr. Debería haber prestado atención a las señales de advertencia y huir de esta pesadilla. Pero algo me mantenía en el lugar, una fascinación morbosa, una curiosidad que rayaba en la obsesión». El payaso extendió una mano enguantada y señaló las tiendas que nos rodeaban. «Da un paso adelante», me hizo una seña, su sonrisa nunca flaqueó. «El espectáculo está por comenzar». Mis pies se movieron por sí solos, llevándome hacia la tienda más cercana. La entrada estaba adornada con símbolos descoloridos y sellos crípticos, un testimonio de la naturaleza sobrenatural de este lugar. Dudé, una voz en el fondo de mi mente me gritaba que regresara. Pero mi curiosidad se apoderó de mí y entré. El interior era un laberinto de pasillos poco iluminados, cada uno de ellos envuelto en oscuridad e incertidumbre. El aire estaba cargado de un aroma embriagador, una mezcla de incienso, tierra húmeda y algo más, algo indefinible pero innegablemente siniestro. Mientras navegaba por los pasillos laberínticos, vislumbré espejos distorsionados que parecían reflejar no mi propia imagen, sino una caricatura grotesca de mí mismo. Los susurros resonaban en el aire, distantes e indistintos, como los murmullos de 1000 voces hablando al unísono. Y entonces me topé con una cámara como ninguna otra. Las paredes estaban adornadas con tapices descoloridos que representaban escenas que parecían cambiar y moverse como pinturas vivientes. En el centro de la habitación había una figura retorcida, una contorsionista, con el cuerpo doblado y retorcido en formas antinaturales. Se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos y llenos de una mezcla de tristeza y desesperación. «Ayúdame», suplicó, su voz apenas audible por encima de las inquietantes melodías que llenaban el aire. Extendí la mano, mi mano temblaba mientras intentaba liberarla de sus contorsiones de pesadilla. Pero cuando mis dedos rozaron su piel, ella se disolvió en una nube de niebla y desapareció ante mis ojos. Una brisa fría recorrió la cámara y sentí una presencia detrás de mí. Me volví, con el corazón acelerado, solamente para encontrarme cara a cara con el payaso una vez más. «¿Disfrutando del espectáculo?», preguntó, su voz goteaba una dulzura repugnante. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta mientras asentía, incapaz de apartar mi mirada de sus penetrantes ojos. «¿Quién eres? ¿Qué es este lugar?». La sonrisa del payaso se hizo más amplia y un brillo de malicia apareció en sus ojos. «Somos los heraldos de tus miedos más profundos, la encarnación de tus deseos más oscuros. Somos los artistas del circo de las pesadillas». Sus palabras provocaron un escalofrío por mi espalda y una sensación de temor se apoderó de mí como una densa niebla. Me sentí atrapada en una red de horrores que desafiaban toda comprensión. El payaso señaló otra tienda de campaña, su sonrisa nunca flaqueó. «¿Te gustaría ver más?». Ronroneó, su voz era un canto de sirena al que me encontré incapaz de resistir. Di un paso hacia la tienda, las sombras me tragaron por completo cuando entré en otra cámara de horrores. Esta vez me encontré en una sala de espejos, cada uno de los cuales distorsionaba mi reflejo en formas grotescas. Mi propio rostro me devolvía la mirada, retorcido y contorsionado en rostros de pesadilla. Pero fue el último espejo el que sostuvo mi mirada, un espejo que no reflejaba mi propia imagen, sino la del payaso. Estaba detrás de mí, con una sonrisa increíblemente amplia y sus ojos ardiendo con una malevolencia que envió un rayo de terror a través de mis venas. Me volví para enfrentarlo, para exigir respuestas, pero ya no estaba, se desvaneció como una voluta de humo. La cámara pareció moverse y deformarse a mi alrededor,
los espejos se distorsionaron y se derritieron como cera en el calor. Mi cabeza daba vueltas, mi visión se volvió borrosa y salí a trompicones de la tienda, jadeando en busca de aire mientras la feria giraba a mi alrededor. Me encontré de nuevo en el claro, con el payaso de pie frente a mí, con su sonrisa más amplia que nunca. ¿Disfrutaste el espectáculo?, preguntó, su voz era un eco inquietante en el tranquilo aire de la noche. No podía encontrar mi voz, no podía formar pensamientos coherentes mientras lo miraba con una mezcla de horror y fascinación. El mundo parecía inclinarse y balancearse, la realidad se deslizaba entre mis dedos como granos de arena. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el carnaval desapareció. Las tiendas de campaña, las luces, las inquietantes melodías, todo se desvaneció en la nada, dejándome sola en el oscuro callejón. Tropecé hacia atrás, mi mente daba vueltas y mi corazón latía con fuerza. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una alucinación provocada por el agotamiento y la sobrecarga sensorial? ¿O realmente había bailado con el diablo en el corazón del circo de los payasos? Quizás nunca sepa la verdad, quizás nunca desvele los misterios de esa noche. Pero una cosa es segura, nunca olvidaré el escalofriante encuentro, el terror que se apoderó de mí y la persistente sensación de inquietud que aún atormenta mis sueños. Entonces, queridos réditos, presten atención a mi advertencia. Cuidado con el encanto de lo desconocido, porque en las sombras hay terrores que desafían la comprensión. El circo de las pesadillas puede estar esperando, listo para atrapar a los incautos y arrastrarlos a un mundo de oscuridad y desesperación. Mantente alerta, confía en tus instintos y recuerda, a veces, los encuentros más escalofriantes son aquellos que te hacen cuestionar el tejido mismo de la realidad. Hola, compañeros réditos. Estoy a punto de contarte una historia que te hará apretar un poco más las mantas esta noche. Es una historia de mi infancia, un encuentro escalofriante que todavía persigue mis sueños hasta el día de hoy. Así que siéntate, apaga las luces y déjame llevarte en un viaje a una época en la que la inocencia chocaba con algo mucho más siniestro. Era el año 1998 y yo era un niño con los ojos muy abiertos que crecía en un pequeño pueblo de Kansas. Puede que el nombre no te suene, pero llamémoslo Willowbrook por ahora. Era el tipo de lugar donde todo el mundo conocía los asuntos de los demás, donde las calles estaban bordeadas de vallas y el olor a hierba recién cortada flotaba en el aire. Acababa de llegar el verano y habían terminado las clases. Los días se extendían ante mí como un patio de recreo interminable, lleno de aventuras esperando ser vividas. Mis amigos y yo pasábamos horas explorando el bosque, andando en bicicleta e ideando grandes planes que solamente los niños podían idear. Pero hubo una noche de verano que se grabaría para siempre en mi memoria, una noche que destrozaría la fachada idílica de mi infancia y me introduciría en un terror que nunca podría haber imaginado. Era una noche cálida y bochornosa, de esas en las que el aire está pesado y el mundo parece contener la respiración. Mis amigos y yo pasamos el día construyendo una casa en el árbol improvisada en el bosque detrás de mi casa. Estábamos orgullosos de nuestra creación, nuestro pequeño santuario ubicado entre los árboles. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje, nos reunimos en la casa del árbol y nuestras linternas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de madera. Nos reímos, contamos historias de fantasmas y nos deleitamos con la sensación de ser niños invencibles en un mundo que nosotros mismos hemos creado. Pero a medida que pasaban las horas y la luna ascendía en el cielo, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Comenzó con un susurro entre los arbustos, un suave susurro de hojas que me provocó un escalofrío por la espalda. Lo descarté como un truco del viento, un producto de mi imaginación hiperactiva. Y entonces lo vi. Una figura emergió de la oscuridad, una silueta proyectada en sombras contra el fondo iluminado por la luna. Era alto, anormalmente, con extremidades que parecían estirarse y contorsionarse de maneras que desafiaban las leyes de la naturaleza. Mi corazón se aceleró,
mi aliento se quedó atrapado en mi garganta y sentí un escalofrío sobre mí como una manta mojada. Apreté mi linterna, con los dedos temblando, y apunté con el haz a la figura. Lo que vi me heló la sangre, un payaso grotesco y sonriente parado en el borde del claro. Su rostro estaba pintado de colores llamativos, su sonrisa increíblemente amplia y sus ojos eran como vacíos, gemelos, absorbiendo toda la luz a su alrededor. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo estaba congelado en su lugar. El mundo pareció desdibujarse a mi alrededor, los sonidos de los susurros de pánico de mis amigos resonaban en mis oídos. El payaso no se movió, no emitió ningún sonido. Él simplemente se quedó allí, con su mirada fija en mí, su sonrisa se hizo cada vez más amplia. Y entonces, con un movimiento que envió un rayo de terror por mis venas, el payaso empezó a bailar. Sus movimientos eran entrecortados, antinaturales, como los de una marioneta controlada por hilos invisibles. Se balanceaba y se retorcía, sus extremidades se retorcían de maneras que eran a la vez fascinantes y horrorosas. Aparté la mirada, mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Miré a mis amigos, sus caras pálidas y afligidas por el miedo. Nos acurrucamos juntos, nuestras linternas temblaban en nuestras manos y susurramos frenéticos planes de escape. Pero cuando miramos hacia atrás, el payaso ya no estaba. Así, se había desvanecido en el aire, dejando atrás solamente el eco persistente de su danza inquietante. Salimos de la casa del árbol, nuestros pasos resonaban en el bosque mientras corríamos tan rápido como nuestras piernas podían llevarnos. No nos detuvimos hasta que estuvimos a salvo en el abrazo de mi patio trasero, con la respiración entrecortada y el corazón aún acelerado. Nunca volvimos a hablar de esa noche, nunca nos atrevimos a aventurarnos en el bosque después del anochecer. La casa del árbol estaba abandonada, un recordatorio silencioso del terror que habíamos encontrado. Y aunque crecimos y seguimos con nuestras vidas, ese encuentro escalofriante permaneció grabado en los rincones de nuestras mentes, un espectro que se negó a desvanecerse. Ahora, como adulta, me encuentro reflexionando sobre esa noche, sobre el miedo que se había apoderado de mí y los horrores desconocidos que habían bailado en los bordes de mi realidad. ¿Fue un truco de la mente, un producto de la imaginación infantil? ¿O realmente nos habíamos encontrado cara a cara con algo más allá de nuestra comprensión, algo que desafiaba la lógica y la razón? Puede que nunca sepa la verdad, pero una cosa es segura, el recuerdo de esa noche, el payaso sonriente y su danza inquietante siempre perseguirán mis sueños. Entonces, queridos réditos, tengan cuidado con la oscuridad que acecha en los confines de su mundo, porque a veces los encuentros más escalofriantes son aquellos que los dejan cuestionando el tejido mismo de la realidad misma. Hola, compañeros réditos. Vuelvo con otra historia escalofriante que te hará volver a comprobar tu entorno y evitar los circos por el resto de tus días. Abróchate el cinturón, porque estoy a punto de llevarte a dar un paseo por los oscuros pasillos de mi pasado, un viaje que me llevó cara a cara con un terror que todavía me provoca escalofríos. Era el verano de 2005 y yo era un adolescente con inclinación por la aventura y sed de lo desconocido. ¿El ajuste? Un tranquilo pueblo de Alabama que el tiempo parecía haber olvidado. Llamémoslo Willowvale, un nombre que evoca imágenes de colinas y paisajes tranquilos. La ciudad era conocida por su comunidad unida, donde todos conocían los negocios de los demás y el restaurante local era el centro de las reuniones sociales. Pasé mis días explorando edificios abandonados, trepando árboles y desafiando a mis amigos a unirse a mí en un juego de verdad o desafío que siempre parecía convertirse en algo más atrevido. Pero fue la llegada de un circo lo que cambiaría para siempre el curso de aquel verano aparentemente mundano. La noticia del circo se extendió como la pólvora por la ciudad, encendiendo una chispa de emoción en los corazones de sus residentes. Los carteles, adornados con imágenes de acróbatas, magos y payasos, prometían una noche de asombro y espectáculo de la que se hablaría durante años.
Cuando el sol se puso bajo el horizonte en la noche del circo, la atmósfera estaba eléctrica de anticipación. El aire estaba cargado del olor a palomitas de maíz y algodón de azúcar, y los acordes distantes de la música de Calíope llenaban la noche. Mis amigos y yo nos reunimos cerca de la entrada, con los rostros pintados por una mezcla de emoción y nerviosismo. Habíamos oído historias sobre el circo, las asombrosas hazañas realizadas bajo la gran carpa, los impresionantes trucos que desafiaban toda explicación. Estábamos listos para entretenernos, para perdernos en un mundo de magia y maravillas. Pero cuando entré por la entrada, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las luces eran tenues y proyectaban largas sombras que parecían bailar a lo largo de los bordes de mi visión. La atmósfera estaba cargada de una energía que me provocó un escalofrío y una sensación de aprensión se apoderó de mí como una densa niebla. Mis amigos y yo recorrimos los sinuosos caminos del circo, las vistas y los sonidos de los artistas cautivaron nuestra atención. Nos maravillamos con los acróbatas que se elevaban por el aire, los escupefuegos que escupían llamas que parecían tocar el cielo y los magos que hacían que lo imposible pareciera fácil. Pero fue el payaso lo que llamó mi atención, una figura parada en las sombras, con el rostro pintado con colores vibrantes y una sonrisa amplia e inquietante. No interactuó con la multitud como los otros artistas. En cambio, parecía mirarnos, su mirada fija en mí con una intensidad que me puso la piel de gallina. Me di la vuelta, tratando de deshacerme de la sensación de inquietud que se había apoderado de mí. Era solamente un payaso, me dije, un artista que intentaba crear una atmósfera de misterio e intriga. Pero por mucho que intenté descartarlo, la sensación de ser observado permaneció como una mancha en mi conciencia. A medida que avanzaba la noche, me sentía atraído por el payaso, incapaz de resistir la atracción magnética de su inquietante presencia. Lo observé desde la distancia mientras se movía entre la multitud, sus pasos ligeros y elegantes, sus ojos nunca me abandonaban. Era como si supiera algo que me provocó un escalofrío. Mis amigos notaron mi preocupación e intercambiaron miradas preocupadas, pero yo hice caso omiso de sus preocupaciones. Estaba decidido a desentrañar el misterio del payaso, a afrontar el miedo que se había arraigado en lo más profundo de mi mente. Y así, cuando el reloj se acercaba a la medianoche, seguía al payaso a través de un laberinto de tiendas y pasillos. La atmósfera se volvió más opresiva, el aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y los acordes distantes de melodías inquietantes. Sabía que me estaba aventurando en el corazón de lo desconocido, pero no podía dar marcha atrás. Finalmente, salía un claro como ningún otro que hubiera visto antes. El suelo estaba cubierto por una capa de niebla, la luz de la luna proyectaba un brillo espeluznante que parecía hacer que el aire brillara y bailara. En el centro del claro había un carrusel antiguo y desgastado con pintura descolorida y una sensación de decadencia que me provocó un escalofrío. El carrusel no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Los animales que lo adornaban estaban retorcidos y distorsionados, sus rostros contorsionados en máscaras grotescas que parecían mirar fijamente lo más profundo de mi alma. Las luces parpadearon, proyectando sombras espeluznantes que danzaban por el suelo como espectros fantasmales. Y allí, en el centro del carrusel, estaba el payaso. Su sonrisa era más amplia que nunca, sus ojos como dos vacíos gemelos que parecían atraerme. Hizo un gesto hacia el carrusel, su voz era un inquietante susurro en el viento. Da un paso adelante, instó, su sonrisa nunca flaqueó. Da un paseo y experimenta un mundo más allá de tus sueños más locos. Dudé, mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Cada instinto me gritaba que corriera, que huyera de esta escena de pesadilla. Pero la curiosidad y una sensación de fascinación morbosa me mantuvieron en el lugar y mis pies se movían por sí solos. Me subí al carrusel y me temblaron los dedos mientras agarraba el desgastado asa de un animal. El mundo pareció desdibujarse a mi alrededor cuando el carrusel comenzó a girar, las luces parpadeando y parpadeando como estrellas moribundas.
Y entonces, con una sacudida que envió una onda expansiva de terror por mis venas, el carrusel cobró vida. Los animales se movían, sus extremidades se retorcían y retorcían de forma antinatural. La música que llenaba el aire era discordante e inquietante, una cacofonía de sonido que parecía filtrarse hasta mis huesos. Quería gritar, rogar que se detuviera, pero mi voz se perdió en la vorágine del caos que me rodeaba. Me aferré al animal, con los nudillos blancos de miedo, mientras el mundo giraba y se retorcía en un caleidoscopio de imágenes de pesadilla. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el carrusel se detuvo. Me alejé a trompicones, con las piernas débiles y temblorosas y la respiración entrecortada. El payaso estaba frente a mí, con su sonrisa más amplia que nunca y sus ojos ardiendo con un fuego malévolo. ¿Disfrutaste el viaje?, preguntó. Su voz tenía una dulzura repugnante que envió un escalofrío por mi espalda. No podía encontrar mi voz, no podía formar pensamientos coherentes mientras lo miraba con una mezcla de horror e incredulidad. El mundo parecía balancearse a mi alrededor y el suelo se movía bajo mis pies. Y entonces, con un movimiento que desafiaba la lógica y la razón, el payaso se desvaneció en el aire, dejando atrás solamente el eco de su risa escalofriante. Tropecé hacia atrás, mi mente daba vueltas y mi corazón latía con fuerza. La niebla pareció espesarse a mi alrededor y el aire se volvió más frío con cada segundo que pasaba. Sabía que tenía que irme, que tenía que escapar de la pesadilla que me había atrapado. Corrí, mis pasos resonaron en el claro mientras huía del carnaval y del carrusel retorcido. No me detuve hasta que estuve de regreso en la seguridad de mi ciudad. Mi respiración era entrecortada y mi mente era un torbellino de terror y confusión. Nunca hablé de esa noche con nadie, nunca me atreví a compartir los horrores que había presenciado. Pero el recuerdo del circo, el payaso sonriente y el carrusel de pesadilla todavía persigue mis sueños hasta el día de hoy. Así que, queridos réditos, tengan cuidado con lo desconocido, porque a veces los encuentros más escalofriantes son aquellos que desafían toda explicación y los dejan cuestionando el tejido mismo de la realidad misma. Y si alguna vez te encuentras cerca de un circo, recuerda mi historia y piénsalo 2 veces antes de adentrarte en el retorcido mundo que se encuentra más allá de las luces brillantes y las coloridas carpas.